bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. ¿Cómo están? Espero de maravilla y que esta semana la vida les trate súper bonito. Gracias por estar aquí una vez más y corre por tu botanita porque este episodio estará buenísimo. Y sin darle tantas vueltas, comencemos. ¿Alguna vez has escuchado la frase "era una mujer adelantada a su época"? Frase utilizada cuando una mujer rompe el paradigma de su época y se le conoce como una rebelde. Pero ¿qué pasa con aquellas que fueron todo lo contrario? Aquellas que sí vivieron y representaron los ideales de su época. ¿Acaso no vale la pena hablar de ellas? Pues mis estimades, hablaremos de una mujer que, a palabras de algunas escritoras, era una mujer completamente de su época. Una mujer que no tuvo miedo de ser imagen de los conservadores mexicanos del siglo XIX y que al día de hoy se le dice que estuvo del bando equivocado, pero recordemos que hay que ser muy valientes para que a mediados de los 1800 una mujer se atreviera a defender lo que ella consideraba correcto. Hoy hablaremos de Concepción Lombardo de Miramón, conocida por la banda como Conchita Miramón, apellido dado al casarse con el general Miramón. Sí, así es, el mismo que murió fusilado junto a Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Y ya con eso se imaginarán cuáles eran los ideales que representaba Concepción, pero primero vámonos a sus inicios. Concepción Lombardo Gil de Partearroyo nació el 8 de diciembre de 1835 en la Ciudad de México dentro de una familia pues cómoda, financiera, había dinero. Su papá era Francisco María Lombardo, era un conocido abogado que se codeaba con grandes celebridades de la historia mexicana y nomás para que se den una idea de qué clase de amigos tenía, pues el papá de Concha fue diputado del primer congreso reunido por Agustín de Iturbide, aportó documentos que sembraron las bases de nuestro país y por si fuera poco, también fue ministro de Hacienda durante los muchos periodos del gobierno de ni más ni menos Antonio López de Santa Anna, además de que sostuvo una política conservadora. Por otro lado, Germana Gil, madre de Concha, había tenido 11 hijos. Válgame Dios, yo con 2 chihuahuas me ando muriendo. Pero a comparación mía y de mis chihuahuas, la familia de Concha, pues sí tenían bastante dinero, tenían un ideal conservador y valores católicos típicos de la época. Todo esto hacía que Concha estuviera muy orgullosa de su familia. Más que por los logros, ella se sentía orgullosa de los méritos que se hicieron bajo una sola ideología, una ideología conservadora, y que pues su familia siempre daba todo por ella, por esa ideología. No es ninguna sorpresa que a los 9 años de Concha su padre fuera arrestado después de una de las múltiples renuncias de Antonio López de Santa Anna y que llevó a todos sus partidarios a las rejas. Esta experiencia dejó una huella muy grande en Concha porque pese a que su padre estuviera encarcelado, ella sentía que era glorioso el que él estuviera ahí porque lo dio todo por sus convicciones. Sobre todo porque en ese México y en el de ahora, pues era muy normal los cambios de bandos políticos. Para ella significaba muchísimo que su padre se mantuviera fiel a esa ideología, al grado pues de ir a la cárcel por ellos, el decir, de aquí soy, aquí me quedo. Desde aquí ya vemos una primera red flag de Conchita, porque en un futuro ella sería igual de fiel a sus causas. En resumen, Conchita era una niña de sociedad conservadora, con algo de dinero, súper católica, bueno, prácticamente era panista. Pero ella seguía muy al pie de la letra las normas de la sociedad y su educación se basaba en cómo ser una buena esposa. Asistió a la escuela Amiga para Niñas, que fue dirigida por Joaquina Bazares, viuda del expresidente Asmunquis, uno de los muchos presidentes que tuvo México en ese tiempo. Y a pesar de que era una escuela que se enfocaba en las enseñanzas de labores domésticas y muy pocas a la educación básica, pues bueno, al final del día era una educación, lo cual era un privilegio muy grande para aquella época y para las pocas mujeres que podían tenerla. En la escuela, Concha aprendió a ser una dama de la sociedad y prácticamente la preparaban para formar un hogar.
Aunque ella siempre estuvo muy feliz con su educación, en el futuro pues sí llegó a hacer ciertos comentarios de que le hubiese encantado tener una mejor educación. Y a pesar de que los temas que veía en la escuela eran tipo costura, música, la mesa, bla, 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 pues Conchita siempre demostró curiosidad y un carácter bastante fuerte para dar su opinión. Esto para muchas historiadoras la convierten en una precursora, ya que la opinión sobre asuntos políticos o públicos de una mujer estaban completamente fuera de su alcance. Pero ella siempre estaba muy bien informada y eso le permitía dar muy buenas opiniones. Hasta aquí, Conchita y sus hermanas parecían que llevarían una vida normal. Cualquiera vida de la época, ellas eran de bailes, teatros, fiestas, tertulias, pero en 1855 su padre fallece. Además de ser un duro golpe emocional para la familia Lombardo, también lo fue económicamente. Inteligentemente, la familia de Concha tomó la decisión de mudarse a una casa más sencilla y cambiar por completo su estilo de vida para que así el dinero les rindiera. Y como ya sabemos, el matrimonio era la única forma de que una mujer tuviera una vida, pues digamos, decente. Conchita se tuvo que comprometer con un inglés de apellido Perry que nunca le cayó bien, pues porque el señor no era católico. Y pues como la señorita panista católica apostólica iba a andar con alguien que no le cantaba a la virgencita, por Dios. Pero por suerte de Conchita se pudo romper ese compromiso y a la par conoció al que sería el gran amor de su vida, Miguel Miramón. Y aquí voy a hacer un spoiler, porque para hablar de la historia de Conchita hay que hablar de la historia de México, hay que hablar de Miramón, de Juárez, de Maximiliano, de Carlota y de todas las situaciones que llevaron a Miramón a su fusilamiento. Pero eso es adelantarnos mucho, solo quería avisarles que aquí será como historias cruzadas y hablaremos de muchísimos personajes muy importantes en la historia de México y sobre todo del bando conservador. Algo muy importante que se me olvidó mencionarles es que muchas de las cosas que sabemos de Conchita son de primera persona, ya que afortunadamente escribió sus memorias en un tipo diario que nos permite saber cómo fue su vida y sus opiniones políticas. Pero regresando al momento donde conoce a Miramón, este fue presentado por un pretendiente de su hermana, aunque Conchita ya le había echado el ojo antes, ya que lo conoció en el Colegio Militar de Chapultepec y para estos encuentros Conchita nos dejó un escrito bastante detallado de lo que pasó. Se los voy a resumir un poco y va así. Estábamos contemplando aquel hermoso panorama cuando se presentó el director. Después de un cortés saludo, se habló de la belleza de aquel sitio, de su buen clima, y luego se pasó a hablar de los cadetes. Nos contó de la fiesta que había tenido después de los exámenes y que los alumnos se habían lucido particularmente con los ejercicios de gimnasia, y que tenía 2 o 3 notablemente fuerte. Yo, que me encantaba con todos los ejercicios masculinos, supliqué al director nos hiciera ver algo de aquellos ejercicios. Con mucho gusto, señorita, me contestó. Se alzó de un asiento, tiró el cordón de una campana y a los pocos momentos se presentó con su mano al frente y le dijo: ¿Qué manda, Usía? Que me llamen al capitán Miramón. Salió de ahí el soldado y algunos minutos después se presentó ahí un oficial que parecía tener unos 20 o 21 años, de estatura mediana, delgado, tez morena, hermosos ojos negros, boca grande y apuntándole apenas el bigote. Después de saludarnos militarmente, recibió la orden del director y salió de ahí. Entonces el director, dirigiéndose a la señora Cadena, le dijo: «Este joven es de grandes esperanzas. Ha sido uno de los mejores estudiantes de este colegio. Al principio se creía que no podría tener la carrera de las armas por su complexión delicada, pero los ejercicios gimnásticos en los cuales es fuertísimo lo han rebustecido». Y ahí fue donde Conchita dijo: «De aquí soy». Conchita continúa su relato con lo que escuchó ese día. El 8 de septiembre de 1847, después de las funestas batallas de Casamata y Molino del Rey, que se perdieron por los caprichos de don Juan Álvarez y por la indisciplina de sus tropas, el ejército americano atacó este castillo, que estaba defendido por 100 soldados de infantería, otros tantos veteranos y 100 alumnos del colegio. La batalla fue muy reñida y fue defendida como leones por aquel puñado de hombres.
Pero entre todos se distinguió por su valor y temeridad el joven Miramón, que apenas contaba con 17 años. En lo más reñido del combate cayó herido de una bala en la cara, un soldado se arrojó sobre él para matarlo, y en ese momento un oficial americano que había admirado el valor, la serenidad y la firmeza del alumno, se precipitó para defenderlo, lo tomó en sus brazos y lo entregó al hospital como prisionero. En el término de 5 años pasó por todos los grados del colegio, habiendo merecido por su buena conducta, aplicación y valor para salir de aquí a un cuerpo de artillería. Ahí pasó a capitán y desde fines del año pasado lo tengo aquí con el mismo grado como profesor del colegio. Los alumnos lo quieren y lo respetan, y es tan apegado a la disciplina militar como si fuera un soldado viejo. Y después de esa gran descripción que le dieron a Conchita, dijo: de aquí soy por dos. O sea, Conchita ya estaba bien enamorada. Como lo notaron, la joven Concepción no se guardó ni un detalle sobre las virtudes de este muchacho, o al menos las que escuchó ese día, además de que tampoco se guardó otros detalles que nos dejaban ver sus ideales políticos y nos narraban su opinión sobre hechos históricos muy conocidos actualmente. Como el conocido momento de los niños héroes, que se debate hasta el día de hoy si existieron o no, qué pasó por ahí. Probablemente no lo hicieron como la historia oficial nos cuentan, pero si nos ponemos a pensar, Miramón fue un niño héroe, 17 años tenía y defendió el castillo de Chapultepec. En su momento fue muy reconocido por esta valentía a la patria y bueno, solamente que hasta ahorita la historia oficial lo ha censurado por ser conservador y por morir siendo considerado traidor. Pero bueno, esa es otra historia. Y con todo lo que les he mencionado de Miramón, podemos notar que también era un conservador de corazón, fiel a sus ideales, dispuesto a darlo todo por lo que consideraba correcto. O sea, el alma gemela de Conchita. Por lo cual no es ninguna sorpresa que se enamoraran súper rápido y al poco tiempo, en una reunión entre Conchita, su hermana, el pretendiente de la hermana y Miramón, le preguntan, o más bien le dicen a Conchita: ¿sabe usted que el capitán está locamente enamorado de usted? Y Miramón responde: señorita, es verdad, no crea usted que quiero divertirme, quiero casarme con usted. Pero Conchita, como buena niña de la época, como buena niña bien y sabiendo lo que quería, le respondió: ahora es usted capitán, cuando usted sea general nos casaremos. Eso, mamona. Y es que la señorita Conchita en cierta ocasión vio que cuando el ejército hacía sus marchas, llevaban detrás de ellos un grupo enorme de mujeres caminando mientras los oficiales iban en caballos. Pues eran sus esposas que iban atrás con los niños, con sus bebés en brazos, con comida, etc. Esta imagen horrorizó por completo a Concha y se prometió que si algún día se casaba con alguien perteneciente al ejército, debería de ser alguien que no la trajera a pie. Creo que debemos de tomar nota y hay que ser como Conchita, no aceptemos a nadie que no tenga una carroza jalada por 4 caballos. A los pocos años, Miramón cumplió su promesa, convirtiéndose en capitán y casándose con Conchita. El matrimonio iría de la mano de la historia de México y siempre fieles a sus convicciones. Miramón era conocido como un joven general bastante importante, bueno, ya era capitán en este momento, bastante luchador, valiente, no, era una celebridad. Tenía una forma de ser que a todos encantaba. Y tras su larga carrera en el colegio militar, decide unirse al Partido Conservador y con el apoyo de Conchita logra hacerse uno de los líderes más sobresalientes del partido y del país. Y bueno, esto ya es a opinión personal, pero teniendo Miramón esta forma de ser y Conchita igual, pues sí me llego a imaginar sus conversaciones en casa donde compartían este debate, situaciones políticas que surgían del país, cada uno expresando lo que sentía. Y esto me parece fascinante porque era una época en la que las mujeres no se les permitían compartir sus ideales políticos así abiertamente, pero a mi parecer Miramón y Conchita sí lo hacían, sí lo practicaban en su casa. Pero ya eso es opinión personal. Regresando a su matrimonio, ellos se casan en octubre de 1858. Es una ceremonia muy sencilla. Es en la casa modesta en la que vivían las hermanas Lombardo.
algo que sorprendió mucho a la sociedad, ya que esperaban que la boda fuera algo grande, o sea, una fiesta enorme. Miramón era todo un personaje de la sociedad, o sea, era una celebridad, porque aparte era joven y guapo, ¿no? Pero pues, para que se den una idea de qué tan esperada era esta boda, pues el padrino de bodas fue Félix Zuluaga. ¿Quién era Félix? Pues era el presidente de México en turno. Imagínate el presidente, tu padrino. La suerte para este joven matrimonio seguía, ya que a los pocos meses de la boda, Miramón se convierte en, ¿qué creen? Presidente de México. Tan solo 27 años, el más joven hasta el momento que ha tenido México, y ya era presidente de la República. Aunque la figura de primera dama no era algo que se usara o que se tomara en cuenta, pues no hay que pasar por alto que Concepción Lobardo de Miramón fue una primera dama de México. Lo que parecía ser un buen presagio para la pareja, en realidad era una condena para toda la tragedia que se les venía. Pero mientras, en ese momento trágico, que aún no llegaba, ellos andaban en las nubes con su amor. De hecho, en su correspondencia siempre se pueden encontrar frases como amada mía, queridísima esposa o adorada mía. Y es por eso que muchos historiadores los han puesto como una de las parejas o de historias de amor más importantes de México. Aunque pues también hay que decir que Miramón era medio ojo alegre, o sea, era el típico galán de la época. Esto incluye que tuvo amores y relaciones extramaritales. O sea, le puso el cuerno bastantes veces a Concha cada que podía, nada raro de la época. Se consideraba la hombría muy importante. Bueno, creo que eso todavía sigue pasando. Pero bueno, Conchita era la típica esposa de la época y se aguantaba todo esto. Mientras Miramón siguiera siendo el esposo perfecto para ella y la sociedad, ella se lo aguantaba. Muy distinto a lo que se esperaba de la esposa de un militar, a Conchita sí le gustaba meterse en los asuntos de su esposo, le gustaba opinar y le gustaba juzgar todo lo que pasaba en la política. Como contexto, la primera etapa de su matrimonio se desarrolló en plena guerra de reforma, que era prácticamente liberales contra conservadores, conservadores que protegían los bienes e imagen de la iglesia, y bueno, Conchita obviamente siendo una mujer muy católica y conservadora, pues nada más imagínense qué opiniones debía de darle a Miramón en esos momentos. Y sobre todo lo que sentía contra Benito Juárez, porque era el enemigo número uno de los católicos. A mí por el lado feminista me gustaría saber qué comentarios u opiniones tenía sobre Margarita Maza, la esposa de Juárez, porque contraria y contemporánea de Conchita, Margarita fue una mujer liberal que apoyaba profundamente las causas de su esposo. Entonces sí me gustaría saber, estaría interesante saber qué pensaban cada una de la otra. Dos mujeres completamente distintas, pero tan iguales. No se preocupen que de Margarita Maza también hablaremos en un episodio. Regresando a sus primeros años de matrimonio, conforme la carrera militar de Miramón avanzaba, también lo hacía Conchita en esa sociedad. Ellos se establecieron en la Ciudad de México y tuvieron 2 hijos que obviamente nombraron Miguel y Concha. Gozaban de una buena fama y popularidad, ya que Miramón había sido presidente en 2 ocasiones, periodos cortos de meses, y pues bueno, también porque había ganado muchas batallas para el bando conservador en la Guerra de Reforma. Pero como todos sabemos, la Guerra de Reforma la ganan los liberales con la batalla de Calpulalpan y Benito Juárez toma poder como presidente de la República. Y al igual que muchos conservadores, Miguel Miramón es desterrado y enviado a Cuba. Un mes después lo alcanzaría Conchita con sus hijos para dirigirse a Francia, donde pasarían una larga temporada. Francia en esos momentos estaban al sobres con México. Napoleón III a huevo quería hacerse del territorio mexicano y no era ningún secreto. No, es que Napoleón era bien descarado con que quería México. Por algo tuvimos muchas intervenciones francesas. Esta intervención, o más bien una de ellas, fue apoyada por España e Inglaterra por motivo de que les dizque debíamos dinero. Los famosísimos bonos Jekers, que voy a entrar a contexto y espero no estarlos enredando. Yo les dije que esto iba a ser como historias cruzadas. Pero, historia larga, en pocas palabras, Miramón, siendo presidente, pide un préstamo a la casa comercial Jeker, que estaba establecida en México.
una casa francesa y este préstamo es bastante grande con intereses tremendos, impagables, y cuando Benito Juárez gana la guerra de reforma y toma de nuevo la presidencia, desconoce este momento y decide dejar de pagar este préstamo. Dice que después con tiempo lo paga, pero que por el momento no va a salir ni un peso para eso. Y es aquí cuando Francia ve una oportunidad tremenda de atacarnos, cosa que sí hace. Pero bueno, ya esa es otra historia. Y si bien el solicitar ese préstamo fue culpa de Miramón, él estando en Francia, tanto él como Conchita nunca apoyaron las intervenciones francesas. Porque eso sí, amigos, Conchita y Miramón podían ser panistas, conservadores, católicos, apostólicos, que dieran en la madre en todo, pero nunca traidores a la patria, por lo cual en sus tiempos, viviendo en Francia, nunca formaron parte de la comitiva que apoyaba la intervención francesa sobre México y que pedía a un príncipe extranjero que los gobernara. Muy contrario a lo que se piensa, Conchita y Miramón no fueron de esas familias que estuvieron invitando a Maximiliano de Habsburgo a tomar el trono de México. De hecho, ellos no regresan a México hasta muchísimo tiempo después de que el Imperio Mexicano se había impuesto por Carlota y Maximiliano. Esa es otra historia. En sus memorias, Concha resalta que prefería que Miramón tuviera una posición más neutral sobre este tema. Cuando ya pasa el tiempo y regresan a México, ya nadie quería ni admiraba a Miramón, ya que pues los liberales no lo habían querido desde un principio y ahora los conservadores ya no confiaban en él porque no había apoyado a Francia. Aún así, de alguna manera logra de hacerse cierta amistad con Maximiliano, que en ese momento pues ya era emperador de México y ve a Miramón como que a lo mejor me sirves, pero a lo mejor no. Y lo manda a Prusia con algún tipo de encargo sin importancia. Estos hechos siempre los recalcaba Conchita en sus memorias, puesto que su esposo y Maximiliano no tenían una superamistad, como diciendo, chequen bien, nosotros nunca apoyamos esto. Es hasta los últimos meses del imperio de Maximiliano que se hacen cercanos y Miramón se convierte en un aliado para él. Spoiler, pues que ya no tenía de quién apoyarse Maximiliano en ese momento. Y a palabras de Conchita, a su marido siempre le dijo que solo regresó a morir. Y es que sí es cierto, el archiduque Max se encontraba perdido y a su suerte en esos momentos. Para mí era como si Miramón hubiera ido directo al matadero. O sea, Concha y Miramón desde Europa veían caer el imperio. Y de verdad que o sea, es que no sé qué pensó cuando regresó a México, de verdad. Justo decide apoyarlo cuando ya nadie lo hacía, ni los conservadores, ya le habían dado la espalda a todos, el imperio estaba a punto de caer, Francia no quería mandar más tropas, el Vaticano ya les había dado la espalda, Carlota y sus influencias en Europa no podían hacer algo, y justo ahí en el peor momento, Miramón dijo, va, le entro. Pero no lo juzgo, porque fácil podría ser yo Miramón tomando malas decisiones en la vida. Conchita, como buena mujer inteligente y analítica, le repitió muchas veces a su marido que no lo hiciera. Y una vez que los liberales tomaron el control del país y lograron encarcelar a Maximiliano, Miramón y Mejía, y a los pocos conservadores que aún los apoyaban, pues pasó lo inevitable. Fueron enjuiciados y fusilados por traidores. Durante la espera de su sentencia, estando detenidos, cuenta la historia que Maximiliano le dice a Miramón, estoy aquí por hacerle caso a mi esposa, a lo que Miramón le responde, nada que lamentarse, majestad, yo estoy aquí por no hacerle caso a la mía. Pues obviamente Conchita tenía razón cuando te dijo que ya no te involucraras en eso. Ay, no, puros corajes aquí. Como algo más triste para el momento, mientras estaban encarcelados, Conchita tuvo otra hija de nombre Lola Catalina y que pues afortunadamente Miramón llegó a conocer antes de morir. Fue así como un 19 de junio de 1867 el amado esposo de Concha Lombardo es fusilado junto al emperador Maximiliano y el general Mejía. Antes de que se diera a conocer la sentencia del juicio contra estos tres personajes, ya era bien sabido el final que les esperaba, por lo cual muchas personas suplicaron por la vida de estos tres. Personajes como Víctor Hugo, el escritor, escribieron a Juárez que no los fusilara.
y la mismísima Concepción Lombardo rogó ante Benito Juárez por la vida de su marido. Incluso hay versiones que dicen que Benito Juárez ya estaba harto de ella, ya no la quería ver y comenzó a negarse a recibirla. Obviamente, para los ojos de Concha, Juárez era la persona más horrible del mundo. Pero creo que esto nos hace ver, independiente si te cae bien Benito Juárez o no, creo que esto nos hace ver del carácter tan fuerte que tenía Conchita. Pocas mujeres de su época se atrevían a defender la vida de sus esposos de esa manera o tenían la valentía de enfrentar la voluntad de un hombre. Y en este caso, Benito Juárez no era cualquier hombre, era el presidente de México, el hombre del momento que había echado a los franceses. Díganme si Concha no tenía los ovarios bien grandes para írsele a plantar a Benito Juárez y pedirle que hiciera algo. Y si creen que hasta aquí la vida de Conchita ya tenía suficiente drama, pues no saben la que se le venía. Porque si de por sí su historia ya parecía de novela, pues ahora esta novela toma un rumbo estilo Mary Shelley. Tanto era el amor que tenía Conchita a Miramón que cuando murió decidió enterrar sus restos, pero mantuvo su corazón embalsamado y guardado para que ella lo pudiera contemplar siempre que quisiera. O sea, ¿cómo por qué, Conchita? Pero bueno, yo no digo nada porque también guardo las cartas de mis ex. Pudo tener así el corazón de su hombre por mucho tiempo, pero como buena niña católica se lo contó a su confesor, quien la convenció de que ya lo sepultara con el resto del cuerpo. Y así fue como los restos de Miramón estuvieron en el panteón de San Fernando. Pero, ¿qué creen? Pues cuando Benito Juárez murió, años después, sus restos también fueron llevados al panteón de San Fernando e imaginen el enojo y la rabia que esto le causó a la viuda Conchita Lombardo. Su marido y Juárez fueron enemigos de toda la vida. Y por si eso fuera poco, fue el mismo Juárez el que pidió la sentencia de que fueran fusilados. Obviamente que no podían estar en el mismo panteón. Conchita no descansó hasta que 20 años después de la muerte de Miguel, sus restos fueran mudados a la Catedral de Puebla. A diferencia de su esposo, Conchita tuvo una vida bastante larga y la dedicó a que la imagen y memoria de su marido no se perdieran y sobre todo a que su lucha conservadora fuera conocida por todos. En sus memorias escribió: hice una promesa y como mujer de palabra que soy, he tomado la pluma a pesar de mi ignorancia y de mis escasos conocimientos literarios. Me limitaré a contar los sucesos de mi azorosa vida. Mi esposo ocupará la mayor parte de estas memorias. Si con ellas logro aclarar algunos errores de los muchos escritos que han tratado los tristes sucesos, me reputaré feliz, pues los historiadores tendrán acceso a verídicos apuntes sobre aquellos acontecimientos relatados por un testigo ocular. Sus memorias no son solo un diario personal, sino el diario de México narrado por una de las parejas más influyentes del país, narrados por un estilo de vida de clase alta antes y durante el Segundo Imperio. Un relato lleno de nostalgia, con una perspectiva de una mujer que le tocó vivir el cambio del siglo y que también inserta correspondencia que mantuvo con Miguel Miramón, que son una buena fuente para el romanticismo mexicano. A la muerte de su esposo, ella se muda a Europa, donde termina de escribir sus memorias en Barcelona en 1917 y son publicadas hasta 1980, muchos años después de su muerte. Y aunque Conchita hizo un gran trabajo en sus memorias tratando de reivindicar a Miguel Miramón, pues también hay que recordar que ella lo veía con ojos de amor, con ojos de enamorada, y que ella pues quería que la gente empatizara con él y con su causa. Eso sí, siempre defendió muy claro sus ideales. Conchita tuvo una vida y final muy parecidos al de la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano. Las dos apoyaron incansablemente sus causas, vieron morir a sus esposos juntos en el Cerro de las Campanas y tuvieron una viudez y una vida larguísima. Imagínense, Concepción Lombardo murió en Toulouse, Francia, el 18 de marzo de 1921. 1921. Imagínense
todo lo que vio cambiar Concha a nuestro país. Su papá, que fue testigo de la independencia, y ella murió cuando empezó la Revolución Mexicana. O sea, Concha literal vio a México crecer. El libro de Memorias de Concepción Lombardo no vio la luz hasta que una de sus nietas lo vendió en Palermo, Italia, hasta que llegaron a manos de la editorial Porrúa en 1980. Y es así como la vida de una mujer completamente de su época y testigo de los momentos más importantes de la historia llegó a su fin. Conchita fue una mujer que defendió la participación de la mujer desde una perspectiva muy conservadora, pero siempre opinando libremente. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Como siempre, les doy mis recomendaciones por si quieren saber más de ella. No es por espantarlos, pero su libro Memorias de Concepción Lombardo de Miramón, que obviamente lo encuentran en Porrúa, está carísimo. La última vez que lo chequé estaba en más de 1,000 pesos y la verdad, esos son varios supers. Es muy difícil encontrarlo en PDF, yo aún no lo encuentro, solo he encontrado algunos fragmentos que pueden encontrarlos en nuestra biblioteca virtual. Son muy poquitos, pero es lo que hay. Otros libros también hablan muy poco de ella o solamente la mencionan como una esposa dedicada y ya.